Hay algo en la historia de Gareth Bale y el Real Madrid que nunca he terminado de entender. ¿Cómo es posible que un futbolista capaz de hacer esto? Bale. Oh, Bartra. Beaten for pace here by Gareth Bale. It's a terrific run. Can he go all the way? O esto. Terminara marchándose como un villano. Durante mucho tiempo pensé que la respuesta estaba en Gareth Bale, pero cuanto más investigaba su historia, más claro tenía que quizá el problema nunca fue él. Para entender a Bale hay que empezar por una norma de colegio. En el Instituto Whitchurch de Cardiff, su profesor de educación física, Wyn Morris, tuvo que inventarse una regla que no había necesitado con ningún otro alumno. Cuando Gareth jugaba, solo podía tocar el balón a un toque y tenía prohibida la zurda, y si la usaba, era falta para el otro equipo. No era un castigo, era la única manera de que el partido siguiera siendo un partido. Aquel chaval corría los 100 metros en 11 segundos y pico con 14 años. A los 16 ya era internacional con Gales. Todo parecía indicar que estaba destinado a convertirse en una estrella. Lo que nadie imaginaba era que el mayor rival de Gareth Bale no iba a ser un defensa, ni siquiera un entrenador. Iba a ser la imagen que acabaría construyéndose alrededor de él. Y la primera versión de esa imagen nació pronto. En sus primeros años en el Tottenham, encadenó 24 partidos de liga sin conocer la victoria. La prensa inglesa bromeaba con que bastaba ver su nombre en la alineación para saber el resultado. El club llegó a negociar su salida por unos pocos millones de libras. Si aquel traspaso se cierra, esta historia no existe. Se salvó porque se lesionó un compañero y Harry Redknapp le probó más arriba, lejos del lateral. Fíjate en el detalle, porque va a repetirse toda su carrera. La primera etiqueta que le colgó el fútbol fue la del gafe, el jugador maldito, y también tardó años en caerse. Una noche de octubre de 2010, en San Siro, el mundo descubrió lo que era Gareth Bale. El Tottenham perdía 4-0 al descanso contra el Inter campeón de Europa. Bale marcó 3 goles en la segunda parte, los 3 iguales. Arrancada desde su campo, la banda de Maicon convertida en autopista y definición cruzada. Su equipo perdió, pero nadie habló de otra cosa. 3 años después, el Real Madrid pagó en torno a 100 millones de euros por él, el fichaje más caro de la historia en aquel momento. Y hay algo curioso en todo esto, aquella no sería la última vez que Gareth Bale obligaría al mundo a cambiar de opinión sobre él. Esa historia iba a repetirse una y otra vez, durante toda su carrera, aunque no siempre con final feliz. Su primera temporada terminó con 3 noches que ya son patrimonio del madridismo. La primera fue Mestalla, final de Copa contra el Barcelona, empate a 1, minuto 85. Bale recibe con Bartra encima, el balón se escapa por la banda y él hace algo que nadie espera. Sale por fuera del campo, deja atrás al central en una carrera imposible y reaparece dentro del área para definir con la zurda. 7 segundos que el madridismo recuerda casi fotograma a fotograma. Un mes después llegó Lisboa, la 10ª. Ramos había obrado el milagro en el minuto 93, pero el partido seguía vivo en la prórroga. Y fue Bale quien encontró el gol que terminó de romper la resistencia del Atlético con un cabezazo en el minuto 110. Y aún faltaba diciembre, en la final del Mundial de Clubes volvió a marcar para cerrar un año irrepetible. 3 finales en su primera temporada, 3 goles y 3 títulos. Lo lógico era que aquello fuera el principio de un idilio, pero fue el principio de otra cosa. Las lesiones llegaron pronto y no se fueron nunca, más de 100 partidos perdidos, un cuerpo construido para la velocidad pura que se rompía una y otra vez. En cualquier otro club, las lesiones habrían explicado parte de la historia. En el Real Madrid, además empezaron a alimentar una duda mucho más peligrosa, la sensación de que Bale nunca había terminado de encajar del todo. Y sobre esa duda se construyó un personaje, no terminaba de aprender español, no se le veía en los actos del vestuario, jugaba al golf y además la prensa instaló el mote del golfista. Cada lesión alimentaba el relato y el relato alimentaba los silbidos. Cuando en noviembre de 2019 apareció la famosa pancarta de Gales Golf Madrid en ese orden, el personaje terminó devorando a la persona. El problema es que la historia que otros escribieron y la persona real se parecían mucho menos de lo que llegamos a creer. Años después, el propio jugador desmontó buena parte de aquel relato con una frase tan sencilla como reveladora. Nunca jugué mucho al golf, crearon una imagen que no soy.
Y quizá la mejor prueba de quién era de verdad no estaba en una entrevista, sino un 23 de noviembre de 2019. Días después de la famosa pancarta de Gales Golf Madrid, Bale entró como suplente contra la Real Sociedad. El estadio estaba en su contra y pasó esto. Le pitaron cada vez que tocó el balón, durante media hora. Cualquier futbolista habría intentado esconderse, Bale hizo justo lo contrario. Siguió pidiendo la pelota, encarando y jugando con una naturalidad impropia de alguien que tenía todo un estadio señalándole. Acabó firmando una actuación tan buena que los pitos terminaron convirtiéndose en aplausos. Ese era el Gareth Bale que casi nunca aparecía en los titulares, el que soportaba el ruido sin responder, el que seguía jugando mientras otros escribían su historia. Mientras el personaje y la persona libraban esa guerra silenciosa, existía un tercer Bale, uno que no aparecía en las portadas ni en las tertulias, pero que el Real Madrid conocía bien, el que salía cuando ya no quedaba margen de error. En Milán 2016 llegaba a la final contra el Atlético arrastrando molestias que ni siquiera había podido disimular. Aún así, nadie dudó en ponerlo entre los lanzadores cuando el partido se decidió en los penaltis. Y en una tanda donde un solo titubeo se paga con la eternidad, el galés no tembló. Un año después, en Cardiff, la historia se repitió con otro disfraz. Llevaba meses lesionado, pero pidió estar en la final aunque fuera solo para pisar el césped. Zidane le concedió los últimos 13 minutos y los jugó en su propia ciudad, delante de su familia, en el mismo lugar donde de niño había soñado con llegar lejos. Y entonces llegó Kiev 2018. Final de Champions ante el Liverpool. Gareth Bale empezaba en el banquillo, con meses de roces y un futuro cada vez más incierto sobre su cabeza. Empate a 1 cuando en el minuto 61 Zidane decidió que era su momento. Tardó 3 minutos en responder. Marcelo puso un centro que parecía perdido, sin ángulo, casi un balón más para el olvido. Bale le dio la espalda a la portería y se elevó sobre todo el estadio para clavarlo en la escuadra con una chilena perfecta. Durante un segundo, Kiev entero dejó de respirar. 20 minutos después llegó el tercero. Bale terminó como MVP. El Madrid levantó la 13ª y por una noche todas las dudas sobre si aquella camiseta seguía mereciendo su nombre dejaron de existir. Pero 13 meses después, en una rueda de prensa en Houston, Zidane dijo esto. El club tratando su salida y por eso que no ha jugado. Si es mañana, mejor. Pero ojalá que es inminente para todos. A partir de ahí, la historia estaba sentenciada, la cesión al Tottenham, la vuelta sin sitio y una salida en 2022 tan silenciosa como inesperada para un jugador que había marcado 106 goles, ganado 5 Copas de Europa y levantado 19 títulos. Quizá nunca nos pongamos de acuerdo sobre Gareth Bale, las lesiones explican una parte, Zidane otra, su carácter otra más, pero ninguna basta por sí sola. Porque con el tiempo el relato terminó siendo más fuerte que sus mejores noches. Recordamos la pancarta y olvidamos Mestalla, recordamos el golf y olvidamos Lisboa, recordamos aquella rueda de prensa y olvidamos que 13 meses antes Bale había decidido otra final de Champions. Decían que no pertenecía al Real Madrid y quizá tuvieran razón, aunque no como creían, porque basta con volver a ver las grandes noches del Real Madrid de esta generación para encontrar siempre al mismo futbolista.